¿Por qué enfermamos? ¿Es la enfermedad un castigo o un enemigo que hay que combatir? ¿Maligno y benigno son realmente términos científicos? ¿Son los microbios nuestros enemigos? Estas y otras muchas preguntas se despejan en profundidad en este vídeo. El maravilloso funcionamiento sensato de nuestro organismo se hace comprensible gracias a las 5 leyes biológicas. Esta comprensión nos libera del miedo que nos ha sido inculcado por las religiones, la medicina de hipótesis y la economía. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, su estructura, funcionamiento. Estudiar significa observar algo, suponer cómo funciona ese algo y comprobar si lo supuesto es correcto o no. Si se cumple siempre, la suposición se convierte en ley. Pues bien, el funcionamiento de nuestro cuerpo, como el de todos los seres vivos, sigue unas leyes. Gracias a estas leyes podemos entender qué pasa en nuestro cuerpo cuando enfermamos y por qué pasa. Siguen siendo muchos los interrogantes sobre la comprensión de la salud y la enfermedad, pese a los grandes progresos de la medicina. Acudimos al médico o terapeuta cuando nos sentimos enfermos y le preguntamos por qué hemos enfermado. La mayoría de las veces, por no decir ninguna, no encontramos respuesta. Seguimos sin saber por qué el cuerpo hace lo que hace. Vivimos asustados por la idea de enfermar y tratamos de mantener la salud a toda costa, con controles preventivos, hábitos saludables, fármacos, remedios naturales, incluso a veces cirugía. Aún así, la enfermedad nos llega, o bien llega a nuestros seres queridos, y nos sentimos impotentes. En vez de entenderla, la combatimos. Nos preguntamos por qué nos sucede a nosotros. Pensamos que tal vez hay algo que no hemos hecho bien, o que nuestros padres nos han dejado una fea herencia, o que tenemos mala suerte, o estamos viejos o menopáusicas. Es momento de sentar las bases para empezar a perder el miedo a nuestro cuerpo, sabiendo que todo lo que ocurre en él es algo que tiene sentido, que podemos comprender. El Dr. Hammer fue el primero en observar estas leyes. Investigó durante años hasta comprender el funcionamiento de los seres vivos. Mark Pfister, su discípulo, investigó con él durante más de una década. En 2013, junto con Simona Schela, obtuvo el título de profesor en leyes biológicas en la Universidad Europea Jean Monnet de Bruselas. Y en 2014 constituyó, junto a otros socios, la Escuela de Formación en 5 leyes biológicas. Esto supone el reconocimiento europeo de estos estudios, la posibilidad de una seria formación profesional. Muy importante, no se trata de ninguna terapia, es un conocimiento. Hammer, con su descubrimiento, nos da la oportunidad de entender qué pasa en nuestro cuerpo para llegar a tener un determinado síntoma. Se trata de un saber médico y científico, perfectamente mensurable y verificable, que lleva a un verdadero cambio de paradigma en medicina. Un cambio radical de todos los presupuestos usados hasta ahora para definir qué es la enfermedad. Insistimos en esto porque
Aunque en los últimos años estos conocimientos han tenido una gran difusión, a menudo ha sido de forma reducida, parcial o distorsionada. No ha habido, de manera general, una transmisión correcta de estos conocimientos. Muchísimas personas han oído hablar de las leyes biológicas, pero pocos saben verdaderamente de qué están hablando cuando las mencionan. Esto ha generado que se cree un muro de rechazo y desconfianza en las instituciones sanitarias y en los profesionales serios, dándole ventaja a aquellos que no quieren que este conocimiento salga a la luz. Tristemente, esto recae sobre pacientes desesperados que, creyendo estar con alguien que sabe de Hammer, confían en sus cuidados, siendo muchas veces el resultado nulo o desastroso. Luego el fallo viene atribuido a los descubrimientos del Dr. Hammer y no al médico o terapeuta que no ha conseguido tener la precisión y la profundidad que estos conocimientos requieren para su práctica, sobre todo cuando nos encontramos ante una situación de gravedad. Es por eso que una actitud profesional, seria y científica se vuelve esencial. Afortunadamente, las 5 leyes biológicas son precisas, unívocas, verificables y científicamente mensurables. No pueden ser tergiversadas. Posiblemente puedan ser comprendidas aún más. Hammer nos ha dado un mapa. Imaginemos que tenemos frente a nosotros diversos mapas de España, el que muestra todas las autopistas y carreteras principales, el que indica todas las regiones políticas y las provincias con diferentes colores, el topográfico, donde se muestran todos los senderos, los bosques, las curvas de nivel. Todos estos mapas explican o describen España de una manera diferente. Cada uno de ellos tendrá su utilidad específica, aunque ninguno de ellos es realmente España. Ningún mapa, ningún modelo de explicación de la realidad será nunca la realidad, solo una representación reducida y estática de esta. Del mismo modo, en medicina, sea convencional o no, cada profesional que habla de la salud lo hace partiendo de su mapa personal del mundo, de su propio modelo de referencia acerca de lo que es la salud y la enfermedad. Gracias al mapa de las 5 leyes biológicas podemos comprender los síntomas y por qué aparecen, y así elegir, con conocimiento de causa, la solución más idónea para cada uno de nosotros. No hay otro mapa más preciso en medicina a día de hoy. Antes de conocer las leyes, vamos a hacer una breve reflexión sobre la salud y la enfermedad. Cada cultura, cada pueblo, cada época ha tenido y tiene sus propias ideas acerca de la salud y la enfermedad. Ideas que a su vez fueron cambiando, paralelas a la evolución del conocimiento, no sin antes pasar, como todos los cambios, por cuestionamientos, persecuciones e incluso hogueras. Hasta que se llega a una verdadera revolución, a un cambio de paradigma, conviven las nuevas ideas con los pensamientos antiguos. Por esta razón, por ejemplo, todavía hoy seguimos viendo la enfermedad como un castigo, herencia quizás de las religiones, sobre todo del pensamiento judeocristiano. Y en pleno siglo XXI, conceptos como maligno y benigno, sin duda nacidos de esta época, se siguen utilizando en medicina, como si tuvieran algo que ver con la ciencia. Para muchos, la enfermedad es un enemigo que hay que combatir. Aquí la comparación es con la guerra. También hablamos de sistema inmunitario deficiente,
o enloquecido, o que se ha dejado invadir por microorganismos, como si fuera un ejército que ha dejado de cumplir su función de defensa. A menudo consideramos el cuerpo como una máquina que se rompe o que envejece, o a la que le falta o le sobra algo, o que comete errores. Se hace necesario tomar conciencia y replantear el lenguaje utilizado en medicina y sus impactos. Maligno, enloquecido, deficiente. Muchos términos no describen ninguna realidad científica, ni mucho menos la forma de funcionar de nuestro cuerpo. Tan solo son reminiscencias de un pasado que es necesario revisar, o comparaciones poco exactas que olvidan la enorme y maravillosa complejidad que es nuestro organismo. Hubo un antes y un después en la historia de la medicina, determinado por el estudio de la anatomía y la invención del microscopio. Gracias a estos dos acontecimientos, se rompe definitivamente con el pasado. Se produce un cambio radical en la visión de la enfermedad y se sientan las bases del actual modelo de atención médica. A mediados del siglo XIX nace la medicina de laboratorio. Se da otro giro importantísimo. Si los médicos antiguos se ocupaban de los síntomas, ahora se empieza a dar más importancia al diagnóstico. Progresivamente, el diagnóstico se va apoyando cada vez más en las pruebas de laboratorio y menos en los síntomas de la persona. Todo esto nos ha llevado a un drástico cambio en la tradicional relación médico-paciente y en la visión del paciente como persona, y nos ha permitido llegar a diagnósticos a los que antes sería imposible por falta de tecnología. Hoy nos hacemos pruebas que para nuestros padres o abuelos serían impensables. ¿Qué supone esto? Que la persona que se cree en buena salud debe reconocerse enfermo si al someterse a una prueba, ésta le descubre alguna alteración. Se descubren enfermos que ignoraban serlo. Vivimos continuamente asustados por la enfermedad. Las previsiones futuras son terribles. ¿No será que ahora vemos lo que antes era impensable ver, pero que siempre estuvo ahí? El problema de la medicina moderna radica en que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX. Las hipótesis del pasado reciente han llegado a nuestros días como verdades absolutas. Podríamos decir que la tecnología ha evolucionado mucho, pero no tanto el conocimiento. Interesa mantener ciertos dogmas. Así tenemos miedo. Así somos consumidores de salud. Se hace necesaria una revisión de estos dogmas, que se han dado por ciertos sin una base científica real. He aquí un valiente que se atreve a cuestionar. Vamos a ver ahora la primera parte de un pequeño corto sobre el asma laríngeo, representativo del momento actual de la medicina. Más adelante veremos el desenlace final. Umberto! Sto soffocando, chiamo l'ambulanza! Respira, sì! Respira! Calma, guarda, adesso arriva papà! Ma allora, perché gli vengono queste crisi d'asma?
E che cosa li provoca? Beh, guardi, non lo sappiamo esattamente. Può essere il contatto ripetuto con sostanze tipo pollini, acari, animali o l'esposizione a condizioni ambientali. Fumo, inquinamento, aria fredda, stress e sforzo fisico. E naturalmente predisposizione genetica. Ma adesso cosa dobbiamo fare? La polvere è dappertutto. E non lo facciamo più correre. Beh, in effetti non conosciamo le cause con precisione. L'unica soluzione è ricorrere ai farmaci. Seguro que todos podemos aceptar y comprender que si una planta no tiene agua, porque ha cambiado el curso del río, por ejemplo, sus raíces crecerán en busca de ella. La planta se adapta a la nueva situación de falta de agua para sobrevivir. No hay nada maligno en ese crecimiento de sus raíces. Es un crecimiento sensato y proporcional a la necesidad, es decir, las raíces, una vez que lleguen a la meta, el agua, dejarán de crecer. Esta planta es capaz de alcanzar los 18 metros de profundidad en busca de agua. Podríamos decir que la planta tiene su programa normal de comportamiento y guarda la posibilidad de activar un programa especial si su supervivencia corre peligro. Todo esto nos parece normal y sensato, ¿verdad? Pero, ¿qué nos pasa cuando se trata de observar nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestro organismo, como la planta, porque lo necesite para su supervivencia, no podría activar un programa especial y hacer un crecimiento así de sensato? El descubrimiento del Dr. Hammer sienta las bases de una nueva revolución en la medicina, un auténtico cambio de paradigma. Entendió que lo que llamamos enfermedad es en realidad un proceso de adaptación para sobrevivir. Vamos a profundizar un poco más en esto de la supervivencia. Cuando vivíamos en campo abierto, el parecido con los animales era más evidente. Como ellos, estábamos continuamente en una posición de presa o de depredador. Nuestros sentidos tenían que estar continuamente despiertos, a oler, escuchar, ver, y si era necesario, había que reaccionar rápidamente para salvar la vida y la del grupo. La civilización, que ha evolucionado mucho más rápidamente que nuestro cuerpo, nos ha hecho olvidar que compartimos con las plantas y los animales casi los mismos programas de supervivencia y que reaccionamos igual que ellos cuando nuestra vida está en peligro. Podemos ver esto más fácilmente en los niños, cómo defienden sus juguetes de las garras de los hermanitos, mordiendo si hace falta, o cómo llora un recién nacido reclamando su alimento, el pecho de mamá. La vida moderna ha hecho que no estemos atentos a estos detalles, pero ocurren. Nuestro cuerpo es como es hoy día gracias a todas las adaptaciones que ha tenido que hacer a lo largo de millones de años para poder sobrevivir. Resumiendo, Hammer aporta que al funcionamiento normal de nuestro cuerpo se añade un funcionamiento especial que se activa para hacer frente a las situaciones inesperadas de peligro. Podríamos decir entonces que la vida es posible gracias a los programas normales y a los programas especiales, o sea, aquellas respuestas que se activan para hacer frente a una situación inesperada. Es importantísimo entender que lo que activa el programa especial en nuestro cuerpo es un acontecimiento inesperado. No se trata necesariamente de una cosa grande, grave o fea. Lo importante es que sea inesperado. En ese instante, la persona o el animal se siente en peligro.
Inmediatamente se activa una o bien varias respuestas automáticas. Todo sucede en una fracción de segundo, tan rápido que no se piensa, no hay tiempo para interpretar la situación con la mente. El programa especial es igual para el hombre que para el animal, aunque cuando hablamos del ser humano, el sentido animal se traduce a las experiencias del ser humano de hoy. Si para el animal la falta de alimento significa efectivamente morir de hambre, el ser humano puede sentir lo mismo si quiebra la empresa o si es despedido y se encuentra en la calle. Si para el ratón que lo persiga el zorro significa peligro de muerte y activa sus pulmones para respirar mejor y optimizar la fuga, un diagnóstico de cáncer puede significar lo mismo para nosotros los humanos y activar el mismo programa de los pulmones. Aunque ahora no estamos expuestos a los peligros que antes nos amenazaban viviendo en la naturaleza, en nuestra memoria conservamos todos los programas normales y especiales. Es lo que tenemos para reaccionar y superar las situaciones inesperadas también en la civilización. Profundicemos en esto. El ratoncito, antes de ser sorprendido por el zorro, estaba tranquilo. Pongamos como ejemplo sus pulmones. Sus pulmones cogían oxígeno del aire y soltaban anhídrido carbónico de la sangre, pues esa es su función, que realizan maravillosamente a las órdenes del cerebro. Esa función es necesaria para satisfacer la necesidad de respirar y entonces vivir. Pero llega el zorro y pilla al ratoncito por sorpresa. El ratoncito se alarma, siente miedo de morir y necesita respirar mejor para salvar la vida. Con ese sentimiento, que llamaremos sentido biológico, automáticamente se activa el programa especial de los pulmones. El cerebro pone a trabajar más a los pulmones, mejorando así la capacidad respiratoria. Gracias al programa especial, el ratón tiene una oportunidad de salvar la vida. Resumiendo, el organismo modifica la función de un órgano o de varios para resolver lo antes posible la nueva situación. Lo importante es el sentimiento. Don Quijote luchaba como si hubiera gigantes, aunque había molinos. Es el sentir el que determina qué órgano se activará, no el acontecimiento en sí. Ante un mismo acontecimiento, cada persona reacciona de forma diferente, puede sentir cosas diferentes. Es la percepción la clave que modifica aquellas funciones orgánicas más idóneas para afrontar el evento inesperado, a las órdenes del cerebro. Si en el momento de la activación del programa especial o durante la fase de alerta nos hicieran un TAC cerebral sin contraste, se vería un patrón en forma de anillos concéntricos, de contornos nítidos. El centro de esta diana corresponde a la zona exacta de control del tejido que se ha puesto a funcionar en modo especial para afrontar la situación. Hammer llamó a este patrón foco de Hammer. Mientras el programa especial esté activo, tendremos dificultades para dormir y comer. El pensamiento gira en torno a la situación que lo activó. Todo esto es sensato. En los momentos de peligro, instantáneamente nos ponemos en alerta, preparados para afrontar la situación. Y no hay tiempo de comer ni de dormir, solo ocuparse del problema, hasta encontrar la solución. El programa especial permanece activo hasta que sentimos que ya no existe ese peligro y nos relajamos.
El ratoncito que corría huyendo del zorro solo dejará de estar en alerta cuando se encuentre seguro en su madriguera. Incluso si el zorro se diera por vencido y dejara de perseguirlo, él seguiría corriendo hasta sentirse a salvo. En ese momento se libera toda la tensión acumulada. La relajación puede llegar de muchas maneras, porque he encontrado un trabajo nuevo, porque he hecho nuevos amigos y me ha dejado de importar que los otros no me hagan caso, porque el susto con el coche al cruzar la calle se ha quedado solo en un susto y me he tranquilizado rápidamente. La relajación, como el suceso que activó el modo especial, también viene de forma inesperada. Discutimos y hacemos las paces, nos damos la mano. Pero no es ahí donde se me pasa la tensión. Quizás otro día, al escribirnos un mensaje, siento el alivio profundo de que todo entre nosotros vuelve a estar bien. La relajación sucede biológicamente, no con la cabeza, no con la mente. No puedo con la mente dejar de estar en alerta, simplemente porque lo decida. Puedo modular mi sensación de alerta por momentos, con yoga, respirando, yéndome de vacaciones, con una copa, etc. Pero no puedo elegir voluntariamente el momento donde el programa especial dejará de ser necesario. Después del momento de la relajación, llega la reparación. Es aquí cuando voy a notar que mi cuerpo hizo antes un esfuerzo. La mayoría de los síntomas que nos hacen sentir enfermos se dan en esta fase. Los tejidos que han trabajado y su zona cerebral asociada se reparan. Esta reparación es posible gracias a la formación de un edema o acúmulo de líquido, tanto en el cerebro como en el órgano. Durante la reparación ya no se ven en el cerebro los círculos concéntricos nítidos. El edema de reparación lo impide. Gracias a este edema y al crecimiento del tejido nutritivo cerebral, llamado tejido glial, el cerebro se repara. Si se repite muchísimas veces un mismo programa, esa zona cerebral se hace más densa, formándose una especie de cicatriz. En un TAC sin contraste, esta cicatriz apenas se nota. Pero en un TAC con contraste, la imagen se ve muy diferente. El tejido cicatricial retiene el contraste y se ve de color claro. Sin el conocimiento de las leyes, se llaman tumores cerebrales. Vamos a ver en una gráfica la secuencia de los programas especiales y repasar los conceptos más importantes. Cuando estamos tranquilos, cada tejido funciona con su fisiología ordinaria o fisiología normal y nuestra vida está controlada armoniosamente por un ritmo oscilante entre el día y la noche. Esta regulación interna es la que nos permite estar despiertos durante el día y dormir por la noche, y está dirigida por nuestro sistema nervioso autónomo. Podemos observar fácilmente este estado de normotonía en la naturaleza. Basta mirar a los animales cómo gozan tranquilamente la mayor parte del tiempo. En los humanos, siempre preocupados por el futuro y manejados por los temores del pasado, es menos frecuente observarlo. Diariamente tenemos que afrontar una existencia alejada de nuestros códigos biológicos naturales, en la que nos vemos obligados a luchar cotidianamente por la supervivencia, teniendo que someternos a un millar de normas e injusticias sociales, restricciones y limitaciones culturales y religiosas. El origen de lo que hemos llamado enfermedad es un shock biológico vivido a partir de un evento inesperado,
Esta es la primera ley biológica. El Dr. Hammer lo llamó DHS, en honor a su hijo Dirk. La activación inmediata del sistema nervioso simpático permite modificar aquellas funciones fisiológicas necesarias para en un instante estar preparados para luchar o escapar de esa situación inesperada de peligro. Insistimos en algo muy importante. Lo que pone en marcha esta respuesta del organismo no es un estrés genérico, ni una preocupación psicológica o un problema al que le damos vueltas con la cabeza. El DHS es un acontecimiento puntual, concreto, que enfrentamos de manera inesperada y que desborda nuestra capacidad de contención. No hay tiempo para que la mente analítica encuentre la solución. Como dijimos, el programa especial permanece activo hasta que sentimos que ya no existe ese peligro y nos relajamos. Hammer llamó a este momento de relajación conflictolisis. La conflictolisis, como el DHS, viene de forma inesperada, biológicamente, no con la cabeza, no con la mente, y determina el inicio de la reparación de los tejidos que han trabajado y su zona cerebral asociada. La reparación pasa por dos etapas distintas. La etapa A es la más intensa. Se forma el edema en el órgano y en la zona cerebral, es decir, se llenan de líquido, se hinchan. La finalidad es aportar nutrientes a las células o tejidos que se están reparando. Este proceso a menudo produce dolores y molestias fuertes como cansancio, fiebre, náuseas. Es aquí donde se dan la mayoría de los síntomas que nos hacen sentir enfermos. En la etapa B de la reparación, tanto el líquido del órgano como de la zona cerebral se eliminan. Esta eliminación se produce mediante el sudor y la orina, sobre todo de noche. La fiebre se normaliza y los dolores y molestias se reducen hasta desaparecer. Entre ambas etapas hay un momento particular de contracción, cuando el área cerebral que se está reparando llega a su máximo de expansión, produce una fuerte contracción, como un espasmo, que repercute en todo el organismo. Esta contracción es necesaria para expulsar los líquidos y así permitir el retorno gradual a la normalidad. La mayoría de los síntomas agudos son atribuibles a este momento, que Hammer llamó epicrisis. Ejemplos de epicrisis son estornudos, ausencias, cólicos, infartos, calambres musculares, pesadillas, crisis epilépticas, etc. Muchísimas veces, pasan desapercibidos. Finalizada la reparación, volvemos a la ansiada tranquilidad. Aquí podemos ver todo el proceso. La segunda ley biológica se refiere a las dos fases que tiene todo programa especial, siempre y cuando se llegue a una solución biológica: la fase de alerta y la fase de reparación. Pocas veces hay síntomas durante la fase de alerta. La mayoría ocurren en la fase de reparación. La intensidad de los síntomas de la fase de reparación depende de la duración de la fase de alerta y su intensidad. Cuanto más larga sea la carrera de huida del ratoncito y más sensación de peligro, más molesta y duradera será la recuperación. Los tres niveles implicados, emotivo, cerebral y orgánico, transcurren de forma sincrónica, al unísono, durante todo el programa especial. Terminado volvemos a la fisiología casi normal, pues siempre va a quedar la huella de la experiencia vivida en los tres niveles.
Podéis comprobar esta gráfica en vosotros mismos, vuestra mascota, vuestro hijo, vuestra madre, vuestros amigos. La vida transcurre entre lo normal y lo especial. No es posible la vida sin esta alternancia, porque continuamente estamos expuestos a situaciones inesperadas o a sus recuerdos. Vamos a explicar qué significa esto de los recuerdos. Podemos imaginar muchos DHS con esta imagen, los del marido, los de la mujer, los del amante, aunque realmente no sabemos la verdad. Puede ser que el marido haya pagado al amante de su mujer para poder divorciarse de ella. Entonces no habrá ningún DHS en él. Todos son suposiciones. En el momento del DHS, la supervivencia del individuo se siente amenazada. Es un momento extremadamente significativo desde el punto de vista biológico. Todo el organismo se sensibiliza con esa experiencia. ¿Y qué quiere decir que se sensibiliza con esa experiencia? Que todos los elementos asociados a esa situación, objetos, sonidos, olores, etc., permanecerán registrados en nuestra memoria. Y en el futuro, uno solo de esos elementos puede ser suficiente para activar el recuerdo de esa vivencia y con él el mismo programa especial biológico que se activó en ese momento, o los programas, si fueron más de uno. Todo esto tiene mucho sentido. La gacela, solo con escuchar al león, activará los programas especiales necesarios para emprender la huida. Tiene el recuerdo, porque ya lo ha vivido, de que ante esa señal hay que salir corriendo. Pero no lo hace porque lo piensa. Lo sabe biológicamente. También los humanos funcionamos así. Es decir, en el futuro, ese mismo programa especial podría volver a activarse si volvemos a vivir la misma situación o una parecida, o si entramos en contacto con algún elemento que estuvo presente en ese momento tan significativo. Vamos a explicarlo de otra forma. Centrémonos en el marido, suponiendo que no ha pagado y que se encuentra por sorpresa con esta escena. Puede sentir muchas cosas. No elegimos voluntariamente lo que vamos a sentir. Es automático e inmediato. Imaginemos que siente frustración sexual, porque ella ha hecho el amor con otro hombre. Injusticia, porque su mujer ha dejado entrar a otro hombre en su propio territorio. Asco y repulsión, porque han hecho el amor en su propia cama, en sus sábanas. Pérdida de identidad. ¿Soy o no soy su hombre? Amenaza en el territorio, pues teme que este hecho vaya a repercutir en toda la familia. Su hogar está en peligro. Que no es válido como hombre, porque el amante de su mujer es fuerte, musculoso y más joven que él. 6 programas especiales activados en el mismo segundo. Todos se activan a la vez, pero luego llevarán su propio curso, según evolucione cada sentir biológico. Si la mujer le dice, «Yo te quiero, tú eres el hombre de mi vida, pero hace meses que no me haces caso y no he podido evitar dejarme llevar». Algo se resuelve, quizás la identidad, a lo mejor la amenaza del territorio. Pero sigue sintiéndose no válido, porque no sabe si el otro hace mejor el amor. Si vuelve a tener una muy buena relación sexual con ella, puede relajarse un poco. Pero cuando está trabajando fuera de su casa, otra vez entra en alerta, porque le da vueltas a la cabeza. ¿Estará de nuevo con él? A veces ve las sábanas y vuelve a sentir asco o injusticia. Si va con el coche y ve a su mujer brindando en algún sitio con otro hombre,
para el coche y a gritos le dice: ¿qué estás haciendo? Y si ella les responde: solo es un colega de trabajo que ha tenido un hijo, ven a brindar con nosotros. Si de verdad la cree, de nuevo se relajará. Así funcionamos. Vamos a ver la gráfica en un caso real. Por ejemplo, en un niño con gripe. En la ignorancia de las leyes, la gripe es una enfermedad vírica, contagiosa. La cogemos si nos enfriamos o estamos bajos de defensas. No vamos a discutir si esto es cierto o no. Lo que vamos a hacer es un análisis completamente distinto. Si conozco las leyes, lo que llamamos gripe sería la segunda fase de un programa especial biológico. La primera fase pasa normalmente desapercibida. Algo le sucede al niño y a partir de ahí no duerme bien, está siempre pensando en eso. La mamá no se percata de nada. Cuando llega la relajación, el niño comienza a sentirse mal, le sube la fiebre, no tiene sed, no suda, orina poco, no se encuentra bien, tiene la sensación de estar enfermo. Llega el momento de la contracción o epicrisis, normalmente de noche. El niño estornuda y pasa a la siguiente etapa. Empieza a sudar, a orinar más de lo normal, tiene sed y bebe con ganas, la fiebre le baja, tiene mocos, etc. Para entender lo que le ha pasado a nivel emotivo, le preguntamos a la madre: ¿cuándo comenzó el niño a estar inquieto, molesto, impertinente? El domingo a las 6 de la tarde. Entonces sé que un poco antes algo lo relajó. ¿Qué ocurrió sobre esa hora? El domingo sobre las 6 de la tarde, el padre del niño volvió de un viaje después de estar unos días fuera. Lo recogieron en el aeropuerto. Ese fue el acontecimiento que lo relajó. Como estamos hablando de leyes, de precisión científica, necesitamos otro dato. Seguramente para la madre, lo más fácil de recordar sea el momento en que el niño empezó a sudar, a orinar más. El miércoles por la noche. Con este dato ya puedo calcular la duración de la etapa A, desde el domingo por la tarde hasta el miércoles por la noche, 3 días. Entonces sé que el programa comenzó hace 6 días, porque la fase de alerta es proporcional a la fase de reparación, o sea, el lunes. Le preguntamos a la madre qué ocurrió. El lunes fue cuando el niño se dio cuenta de que su padre no estaba y sintió ansiedad. Aunque la mamá le hubiera dicho al niño que se tranquilizara, que su papá volvería pronto, biológicamente eso no sirve de nada. Solo se relaja verdaderamente cuando vuelve. Vamos a intentar entender lo que hace el cuerpo con un poco más de profundidad. A nivel orgánico, después del DHS, hay 2 respuestas posibles completamente diferentes de los tejidos, dependiendo del área cerebral activada. Esta es la ingeniosa novedad que el Dr. Hammer ha sido capaz de descubrir y de verificar durante sus estudios, esencial para la comprensión de la fisiología humana y animal. Si el área cerebral que se activa se encuentra en el tronco cerebral o en el cerebelo, zona también denominada cerebro antiguo, en el órgano se producirá un aumento de función y un crecimiento celular en la primera fase del programa especial o fase de alerta, mientras que en la segunda fase del programa especial o fase de reparación se normalizará poco a poco la función y habrá una reducción por calcificación con formación de pus del tejido que creció de más o un enquistamiento de este. Por el contrario, si el área cerebral que se activa se encuentra en la sustancia blanca o en la corteza cerebral, zona también denominada cerebro nuevo,
en el órgano se producirá una disminución de función y una reducción celular en la primera fase del programa especial, mientras que en la fase de reparación podremos observar una progresiva normalización de la función y un crecimiento celular, recuperándose así el tejido que antes se redujo. Dicho de otro modo sencillo y resumido, tenemos en el cuerpo dos tipos de tejidos, según su respuesta fisiológica cuando se activa el programa especial, en base a la zona cerebral que lo dirige. Tejidos que crecen en la primera fase o fase de alerta y tejidos que crecen en la segunda fase o fase de reparación. Los que crecen en la fase de alerta luego se reducen en la fase de reparación. Los que crecen en la fase de reparación es porque en la fase de alerta perdieron células y ahora el tejido recupera la pérdida. Estas variaciones sensatas de función y crecimiento o pérdida de tejido, por desgracia, se consideran en medicina generalmente como funcionamiento patológico, es decir, enfermo, erróneo e incluso maligno. A la luz de las leyes biológicas podemos comprender que se trata de fisiología normal u ordinaria y de fisiología especial o extraordinaria. Gracias a estas dos modalidades de función y crecimiento, nuestro organismo puede hacer frente sensatamente, biológicamente, a los acontecimientos y a las situaciones que se nos presentan de manera inesperada, que no pueden ser gestionadas y coordinadas a tiempo por nuestra mente. Esta distinción de los tejidos es esencial para saber lo que está pasando en nuestro cuerpo y decidir qué es lo más sensato hacer cuando tenemos un determinado síntoma o diagnóstico. Sin embargo, esto no se tiene en cuenta en medicina. Veamos con ejemplos esta diferencia de comportamiento de los tejidos. Los senos están formados por distintos tejidos, pero vamos a fijarnos en las glándulas mamarias y en los conductos galactóforos. Las glándulas mamarias producen leche en el periodo de lactancia. Su función está dirigida a nivel cerebral por el cerebelo. El cerebelo forma parte del llamado cerebro antiguo. Los conductos galactóforos conducen la leche hacia el pezón. Su función está dirigida a nivel cerebral por la corteza. La corteza forma parte del llamado cerebro nuevo. Una mujer pasea tranquilamente a su bebé, al que acaba de amamantar, por lo que tiene los pechos vacíos. De repente lo oye llorar angustiado y nota que sus pechos de inmediato se llenan de leche. Ante su llanto desconsolado, se ha activado en ella de forma automática el programa especial de las glándulas mamarias, que a las órdenes del cerebelo han aumentado su función, produciendo más leche. Esto representa una respuesta biológica inmediata y absolutamente sensata para la supervivencia de la especie. Porque si hay algo en el nido que no va bien, si un miembro se encuentra mal, debo producir más leche para arreglar las cosas. Si la situación de peligro en el nido dura en el tiempo, porque por ejemplo el bebé ha sufrido un accidente y la madre siente que no logra curarse, además del aumento de la producción de leche, habrá también un crecimiento de las glándulas mamarias. Más células, más leche. Este crecimiento extra de las glándulas se llama en medicina adenocarcinoma. Es un crecimiento totalmente útil para sostener el aumento de la producción de leche y así nutrir mejor al miembro del nido que se encuentra en dificultad. No supone ningún peligro para la vida de la mujer. Todo este proceso ocurre en la primera fase o fase de alerta del programa especial. En la segunda fase o fase de reparación, tras la solución biológica, cuando la madre siente que el bebé ya está bien, se normaliza la función, es decir, la producción de leche, y el tejido que creció de más o bien se elimina por casificación o bien se enquista. Independientemente de que una mujer esté amamantando o no,
Si se percibe que alguien en la familia está mal o que hay problemas que no se pueden solucionar, las glándulas mamarias aumentan instantáneamente su función y crecen. La aportación de más nutrientes es la solución biológica a lo que sucede en el nido. Todo es sensato y para nada maligno. Los conductos galactóforos se comportan de modo diferente. Imaginemos que el bebé está grave y que tienen que hospitalizarlo inesperadamente. Su madre podría sentir miedo de perderlo, de que sea arrancado de su pecho, separado de él. Sintiendo esto, se activaría el programa especial de los conductos galactóforos, con disminución de función y reducción celular. Con la solución biológica, por ejemplo, que el bebé se recupera y vuelve a tenerlo entre sus brazos, el tejido que antes se perdió ahora crece de más. El conducto se hincha para repararse y la glándula no puede vaciarse de leche, por lo que provoca una obstrucción que comúnmente se llama mastitis. Para nada supone un peligro para la vida. Con un antibiótico o simplemente poniéndose el bebé a mamar o utilizando un sacaleches, la situación se resuelve. Solo quedaría una cicatriz en el conducto, señal de la reparación del tejido. A ningún médico se le ocurre hacerle una biopsia a una madre lactando con mastitis. Fuera de la lactancia, una mujer puede sentir lo mismo por una pareja que se va con otra, por ejemplo. Si en el momento de la reparación notara molestias y acudiera al médico, al hacerle una biopsia, el patólogo vería células grandes, llenas de líquido, en división, porque están creciendo para reparar el tejido que antes se perdió, y lo interpretaría como crecimiento maligno. La fase de reparación del programa especial de los conductos galactóforos a veces pasa desapercibida, sin que se noten molestias. Pero puede dejar cicatriz. En una mamografía de rutina, esta cicatriz se puede detectar y ser interpretada como carcinoma ductal de células indiferenciadas. Con el miedo y la necesidad de actuar con rapidez para impedir que el mal avance, sin hacer un seguimiento en el tiempo que permitiría comprobar que ese tumor no está creciendo, podemos imaginar el final. A la luz de estos conocimientos, hablar de cáncer de mama no tiene ningún sentido, porque en la mama encontramos tejidos diferentes con funciones distintas, dirigidos cada uno desde áreas cerebrales específicas. Hablar de cáncer de mama es solo una aproximación inexacta que no aporta ninguna indicación ni sobre lo que está sucediendo ni sobre lo que es más sensato hacer. Con el conocimiento de las leyes, la medicina sería más precisa y también la terapia. Vamos a ver ahora un programa especial muy importante. Se trata de un programa especial imprescindible para nuestra supervivencia, que implica a los túbulos colectores, un tejido que se encuentra en el riñón. Veamos cómo funciona este programa. En los riñones, la sangre se somete a una serie de procesos que dan como resultado final la formación de orina. La cantidad de agua que contiene la orina va a depender fundamentalmente de la actividad de los llamados túbulos colectores del riñón. Este tejido está dirigido por el cerebro antiguo, en concreto por el tronco cerebral. En modo normal, la función de los túbulos colectores renales es absorber agua según las necesidades del organismo, devolviéndola a la sangre, y la que nuestro cuerpo no necesita se elimina junto a sustancias de desecho en forma de orina. Si inesperadamente me siento perdido, sin puntos de referencia, solo y abandonado, luchando por mi existencia, como un pez fuera del agua, se activa la fisiología especial de este tejido, produciéndose un aumento de su función absorbente. Es decir, sus células absorben más agua de lo habitual. Hay más agua en el cuerpo y orinamos menos.
Si es muy fuerte la activación, no orino nada. Se dice en medicina que hay un bloqueo renal, pero los riñones realmente no están bloqueados, están hiperactivos, hiperfuncionando. Absorben más agua para evitar la deshidratación. Si la situación conflictual se mantiene en el tiempo, además del aumento de función, habrá también un crecimiento celular. Hammer llamó a este programa especial el programa del refugiado, porque es así como nos sentimos cuando se activa, como un refugiado en tierra extranjera. ¿Y dónde se notará esta agua? En los tejidos que en ese momento se están reparando por otros programas, provocando un aumento de las molestias. Lo vamos a explicar con el ejemplo de los conductos galactóforos. La mamá del bebé, que estaba grave y tuvo que ser hospitalizado, tenía activo el programa de los conductos galactóforos porque sentía que su pequeño no lograba curarse y tenía miedo de perderlo, de que fuera arrancado de su pecho, separado de él. Pero al recibir el alta y tenerlo otra vez en casa, entre sus brazos, se relajó y comenzó la reparación. Dijimos que tanto el cerebro como el órgano se hinchan para repararse. Si al notarse la hinchazón en su pecho, oficialmente llamada mastitis, ella se asustara porque le duele mucho, porque piensa que ya no podrá darle el pecho a su bebé, se siente sola, sin puntos de referencia, porque no tiene a nadie cerca en ese momento que la ayude, etc., se activaría, además, el programa especial de los túbulos colectores renales y automáticamente absorberían más agua. Esto haría que los síntomas de la mastitis fuesen más grandes aún, más hinchazón, más molestias, más dolor, porque el agua retenida por el riñón se va a notar sobre todo en los tejidos que en ese momento se estén reparando, dando mucha más sensación de gravedad. La mayoría de los síntomas graves que padecemos se deben a que, además del programa especial concreto que tengamos funcionando en fase de reparación, se añade esta retención de líquidos provocada por el programa del refugiado en fase de alerta. Y aquí estamos ante algo importantísimo a considerar. Significa que en presencia de síntomas importantes tenemos una herramienta potentísima para reducir rápidamente hasta un 90% los síntomas, ayudando a la persona a sentirse como en casa, segura, con puntos de referencia sólidos y haciendo que sienta que no está sola, se conseguirá que se tranquilice, iniciándose la reparación de los túbulos colectores del riñón. Su función se normaliza, dejan de absorber agua e inmediatamente la persona empieza a orinar más. Las hinchazones se reducen y los síntomas mejoran. La sensación de gravedad desaparece. Solo con tener en cuenta esto se produciría un cambio espectacular en la atención médica, si el médico, lejos de alarmarnos, nos tranquilizara. Esto es aplicable a cualquier tejido. En el conocimiento de las leyes, el médico o terapeuta sería perfectamente consciente de que cada una de sus afirmaciones, juicios, valoraciones, diagnósticos, etc., tienen un efecto en su interlocutor. Diagnósticos inapropiados o alarmantes hacen entrar a la persona en pánico, activando nuevos programas especiales que dan lugar a nuevos síntomas, que luego se atribuyen a la supuesta enfermedad. También las molestias derivadas de una cirugía devastadora o nuevas investigaciones para encontrar metástasis o controles periódicos angustiantes de los marcadores tumorales, etc., aseguran el pánico, la activación del programa del refugiado, la retención de líquido y la aparición de más síntomas y más molestos, lejos de ayudar a la persona a recuperar su salud. Vamos a tocar otro tema muy delicado,
de muchísima repercusión e importancia, los microbios. Al no conocer las leyes biológicas, hemos llegado a la conclusión equivocada de que los microbios son los responsables de enfermedades. El Dr. Hammer pone el ejemplo de los bomberos. Alguien que analizase la causa de los grandes incendios podría concluir: he estudiado todos los grandes incendios de los últimos decenios. El resultado es inequívoco. Cada vez que hay un gran incendio, sin excepción, hay coches de bomberos en el lugar. Por tanto, los bomberos son la causa de los incendios. Ni qué decir tiene que esto es insensato, puesto que todos sabemos que los bomberos no son quienes provocan los incendios, sino quienes ayudan a su extinción. A la luz de las leyes biológicas, podemos comprender que cada microbio es simbiótico a un tipo de tejido, es decir, trabaja con él. No son la causa de ninguna enfermedad. Están presentes y participan en el desarrollo de los diferentes programas biológicos especiales. Son útiles en sus diferentes fases, bien permitiendo la reducción celular del tejido que creció en exceso, que ya no sirve, o bien optimizando la reparación del tejido que se redujo. Así es que no son nuestros enemigos, sino nuestros colaboradores. Los hongos y las micobacterias son simbióticos a los tejidos que crecen en la fase de alerta, dirigidos por el cerebro antiguo, y ayudan a su eliminación mediante el proceso de caseificación en la fase de reparación. En ausencia de hongos y micobacterias, el tejido que ha crecido de más se encapsula, se enquista. Es el mismo proceso que sucede cuando, por ejemplo, tenemos una espina en el cuerpo que no conseguimos expulsar y se encapsula, manteniéndose ahí de por vida. En una sociedad mayoritariamente aséptica, nos encontramos a menudo sin nuestros amigos barrenderos. Las bacterias y lo que llamamos virus son simbióticos a los tejidos que crecen en la fase de reparación y su misión es optimizarla. Es decir, todos los microbios actúan solo en la fase de reparación, eliminando el tejido que creció de más o ayudando a reparar el tejido que se redujo durante la fase de alerta. Si encontramos microbios, no son ellos la causa de la enfermedad. Si están activos, no es por casualidad, sino por una orden bien precisa del cerebro. El cuerpo humano es un zoológico ambulante, con una variedad y una cantidad de microorganismos inimaginables. En un reciente estudio se encontraron más de 10.000 especies de microorganismos, en una relación de 10 microbios por cada célula humana. Su patrimonio genético es de casi 8 millones de genes, en comparación con los 22.000 genes humanos censados, 360 veces más. Son, por lo tanto, parte integrante de nuestro hábitat normal e indispensables para nuestra supervivencia. No se trata de microorganismos villanos que intentan infectarnos y enfermarnos. Cada cuerpo humano es una inmensa cooperativa de pequeños animalitos que viven en simbiosis con el organismo en el que habitan, contribuyendo a su propia supervivencia. Si tenemos lo que se llama un herpes labial, no nos infectamos toda la cara. Solo sucede en un punto exacto, aun cuando nos limpiamos la boca y llevamos los supuestos virus por todos lados. En efecto, no podemos contaminar otra área, porque los microbios solo aparecen en esa zona precisa, donde hay un proceso de reparación en curso, en un tejido con el que son simbióticos. El problema es que la ciencia médica presta cada vez más atención a los detalles más pequeños, queriendo encontrar en ellos la causa de lo que ocurre.
Se olvida de que somos un organismo complejo, con interacciones muy bien organizadas y perfeccionadas durante millones y millones de años. Las bases de nuestro modelo de atención médica, asentadas en las hipótesis y teorías del siglo XIX, no pueden seguir aceptándose sin haber sido científicamente confrontadas. No podemos seguir dando por verdaderas conclusiones jamás demostradas. Las afirmaciones y creencias genéricas como gran mal, metástasis, benigno, maligno, sistema inmunitario deficiente, etc., ya no pueden encontrar espacio en una medicina científica, verificable y respetuosa con la persona. Todo en la naturaleza está en simbiosis. No se trata de una lucha por la supervivencia, sino de un equilibrio dinámico donde todos los elementos están en simbiosis. Como seres humanos también formamos parte de esta naturaleza y estamos sometidos a sus reglas. La naturaleza nos ha provisto de mecanismos para hacer frente a situaciones inesperadas de peligro, dotándonos de programas especiales. Los programas especiales son absolutamente necesarios, sensatos y útiles para la supervivencia del individuo y de la especie. Lo que llamamos enfermedades son partes de uno o más programas especiales biológicos. Vivimos DHS desde el vientre de mamá, es decir, activamos programas especiales desde el principio de la vida. Un ruido fuerte que viene del exterior puede hacer que un óvulo y un espermatozoide no se encuentren o que un embrión ya fecundado no se implante en el útero. Prácticamente todos los programas especiales los hemos activado ya en la vida intrauterina y en los primeros 8 meses de vida. Algunos programas con más intensidad que otros. Eso marcará nuestra personalidad. Todo lo que vivimos después vuelve a reactivar esos DHS originales. El DHS es, en realidad, la primera activación. Luego, durante toda la vida, cada vez que volvamos a vivir la misma situación o una parecida, o entremos en contacto con algún elemento que estuvo presente en ese momento, reactivaremos los programas especiales que se pusieron en funcionamiento con ese DHS original. El maestro que me grita es como mamá cuando gritaba en casa y me asustaba. El jefe que me levanta la voz me recuerda a papá cuando me regañaba. Somos mucho más simples de lo que creemos, vistos desde nuestras reacciones biológicas. De adulto, hacer un nuevo DHS es muy difícil. La mayoría son reactivaciones. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Imaginad que os acercáis a la boca un gajo de limón y lo mordéis, sintiendo su sabor ácido y áspero. Hay un aumento de la salivación. Instantáneamente la boca se hace agua. No hemos mordido ningún limón, solo lo hemos imaginado, pero ya hay más saliva. ¿Por qué? De pequeños fuimos probando distintas frutas, hasta que un día conocimos el limón y sentimos inesperadamente su gusto ácido. Inmediatamente las glándulas salivares, a las órdenes del cerebro, produjeron más saliva para ayudar a tragar o escupir ese bocado inesperado. La activación de los programas especiales es inmediata. Esto pasó cuando teníamos meses y toda la vida, cuando veamos un limón, llenaremos la boca de saliva. Si en vez de ser un limón el que invade mi boca, lo hace el aparato del dentista, por ejemplo, también habrá un aumento de función y produciré más saliva. Para poder trabajar, el dentista necesita aspirar durante toda su intervención el exceso de saliva. Si debo someterme inesperadamente a la visita del dentista, larga y molesta, puedo mantener el programa activo durante un tiempo.
Además del aumento de función de las glándulas salivares, habrá un aumento de su tamaño para poder ayudar a producir todavía más saliva y poder expulsar mejor el bocado inesperado. Este crecimiento que produce mi organismo se diagnosticaría como adenocarcinoma de la glándula salival, crecimiento que nada tiene de maligno ni de erróneo, pues ha ocurrido en un momento absolutamente sensato para mí, mientras estaba en alerta por la necesidad de expulsar los molestos aparatos del dentista. Terminado el tratamiento y finalizadas las visitas, se iniciaría la fase de reparación. Si tengo microorganismos, el tejido que creció de más se elimina. Y si no tengo, el exceso de tejido se enquista y permanece. ¿Cómo se entienden los síntomas crónicos a la luz de las leyes biológicas? ¿Por qué no empiezan y terminan los programas especiales? En los animales en libertad y en los niños es más fácil ver una curva pura, simple. Se activa el programa especial con el DHS, se resuelve la situación, se recuperan los tejidos y el cerebro y volvemos a la normalidad. El ratón que corre huyendo del zorro o llega a su madriguera y se salva, o lo atrapa el zorro y se lo come. No puede estar huyendo eternamente, moriría de agotamiento. Si se salva, entonces iniciará la fase de reparación, hasta recuperarse del todo. No se moverá hasta no estar bien, y en el futuro se cuidará de no volver a pasar por donde ya sabe que el zorro acecha. Pero los humanos adultos, sujetos a normas morales, obligaciones, culpas, etc., funcionamos de manera muy diferente. El animal que vive en estado salvaje normalmente tiene dos reacciones posibles frente a situaciones conflictivas: el ataque o la huida. Nosotros los humanos, sin embargo, así como los animales que viven en cautiverio, tenemos la posibilidad de una tercera reacción, la de domesticarnos. Nos adaptamos a las costumbres o dogmas sociales y religiosos, convencidos de conceptos filosóficos como justicia, equidad, honor, orgullo, compasión, sentido de culpa, etc. En la mayoría de los casos no podemos hacer cosas como morder al jefe, a la suegra o al vecino, ni podemos tampoco huir dejando el puesto de trabajo, la casa o la familia. Esto provoca, por un lado, el mantenimiento de la situación conflictual y, por otro, la tristeza de estar chocando constantemente con las mismas situaciones. Estas serían algunas de las posibilidades de la curva humana y de animales domésticos. Curva crónica. Reactivaciones frecuentes, porque en lugar de darnos por vencidos, continuamos golpeándonos la cabeza contra el mismo muro. Curva reducida o domesticada. Como somos buenos y tenemos muy desarrollado el sentido de culpa, mantenemos la situación conflictual activa, pero habiéndonos habituado a la situación, esta pesa un poco menos. Curva domesticada exasperada. Después de un tiempo de batalla, por fin llega la solución. Curva en suspenso. Esta es la típica gráfica que permite la cronicidad de los síntomas. Hemos resuelto, pero seguimos teniendo pequeñas reactivaciones. Nunca termina la fase de reparación, manteniendo así dolores y otros síntomas. Vemos que el proceso de cada programa especial no es único y deberá ser entendido y definido con el máximo cuidado y precisión para cada síntoma, en relación con la percepción particular e íntima de la persona involucrada. A partir de un DHS pueden activarse uno o varios programas especiales. Es muy importante recordar que cada programa individual tendrá un desarrollo independiente, en base a cómo esa persona única evolucione en relación al contenido emotivo específico
que ha puesto en marcha el programa especial correspondiente. Como podemos observar, precisamente porque cada uno de los programas está vinculado a un sentir emotivo específico, algunos programas permanecen activos mientras que otros se resuelven o siguen haciendo alternancia entre fase de alerta y fase de reparación, a causa de continuas recaídas. Si con la mano tocamos el fuego, instantáneamente la retiramos, sin perdernos en razonamientos o filosofías. En cambio, en nuestra vida cotidiana, es como si nos acostumbrásemos a no sentir que ese fuego nos está quemando y que después de un tiempo terminaremos con la mano carbonizada. Luego pensaremos que el fuego es malo o que la mano no está bien y buscaremos a alguien que nos ayude a que la mano esté como antes. Si nadie nos ayuda, pensaremos que no hay buenos profesionales o que no quieren trabajar, que deberían hacerme más pruebas para saber qué pasa con mi mano, pero que no quieren porque no hay dinero y que la sanidad está fatal, o que lo que tengo es incurable y la mala suerte me acompaña. Pareciera que nos fuese más fácil continuar quemándonos en vez de alejar la mano del fuego. De hecho, el cuerpo la primera vez repara, pero cuando supera un cierto límite ya es más difícil. No es nuestro cuerpo o la naturaleza quien está equivocado o funciona mal. No es el fuego el culpable. El problema está en nuestra dificultad de alejarnos de aquello que nos hace daño y que nos mantiene en alerta. Quizás nuestra perversión está en la ilusión de ser eternos y con esta ilusión nos concedemos el permiso de continuar dándonos golpes contra el mismo muro, sin considerar que al final tendremos que pagar el desgaste. Nos adiestramos a no sentir, a no darnos cuenta de que estamos viviendo una situación imposible, anestesiándonos en la percepción de cómo están las cosas, evitando reaccionar, hacer algo diferente y por lo tanto resolver. La naturaleza no tiene en cuenta la modernidad de nuestra vida actual, que en realidad está muy alejada de la biología. Gracias a las 5 leyes puedo estar más cercano a mi sentir verdadero, más atento a aquello que de verdad es importante, necesario o peligroso para mí, como persona única, con mi historia personal. Las leyes me permiten conocer exactamente lo que está sucediendo en mí, en base a los síntomas. Ya no puedo contarme historias. El diálogo es mucho más sincero conmigo mismo. Puedo encontrar mi camino en base a lo que soy yo, como ser único, para mejorar mi salud. Así que me permiten crecer. Son un trampolín hacia mí mismo. ¿Cómo puedo ir entrando en este nuevo paradigma? ¿Qué podemos ir haciendo para familiarizarnos con estas leyes y comprobarlas en nosotros mismos? Cuando me siento enfermo o recibo un diagnóstico, toda mi vida cambia. Me cae encima una losa, una etiqueta, que es estática. Tengo arteritis, soy diabético, soy hipertenso, tengo cáncer, soy asmático. Es una sentencia que me hace entrar en pánico, porque debo actuar rápidamente o será demasiado tarde, por lo que no tengo cabeza para pensar qué es lo que está pasando verdaderamente en mi cuerpo y qué es lo mejor hacer. Pero debajo de esa etiqueta hay un proceso dinámico que puedo comprender. Puedo empezar viendo los hechos concretos. Me duele el hombro derecho, en vez de decir que tengo arteritis. Esta mañana tenía 200 de glucosa en sangre, en vez de decir que soy diabético. Tengo 160/100 de tensión arterial,
en vez de decir que soy hipertenso, etc. Si en vez de quedarme con la etiqueta empiezo a ver los hechos concretos, estaré en condiciones de ir comprendiendo cada síntoma y salir de la vieja creencia de la enfermedad con todo lo que este concepto supone: maligno, enfermo, culpable, crónico, degenerativo, hereditario, etc. Si me duele el hombro, no es que tenga arteritis reumatoide. Simplemente me duele porque después de un periodo de disputas, por fin he podido abrazar a mi marido. Saber esto, trabajar con el síntoma en vez de con la etiqueta y entenderlo, nos tranquiliza. Al tranquilizarnos, modulamos la intensidad del programa especial del refugiado. La absorción de agua por parte de los túbulos colectores se reduce y nuestros riñones eliminan una gran cantidad de orina, por lo que se produce una rápida y natural disminución de los síntomas. Es importantísimo evitar nuevos DHS iatrogénicos, es decir, derivados de la práctica médica o terapéutica. Por ejemplo, por diagnósticos alarmantes que luego resultan equivocados o irrelevantes, ya que el tratamiento para esa supuesta enfermedad no está disponible, no es necesario o no es deseado, etc. El maravilloso funcionamiento sensato de nuestro organismo se hace comprensible gracias a las 5 leyes biológicas. Esta comprensión nos libera del miedo que nos ha sido inculcado por las religiones, la medicina de hipótesis y la economía. La persona puede reconocer que lo que ocurre en su cuerpo es un proceso con sentido. Puede conocer el origen y comprender lo que le está ocurriendo. Sabrá las fases por las que puede pasar y sus síntomas. Cada ley es verificable en cualquier persona y síntoma. Solo necesitamos una profunda atención, un poco de conocimiento y una seria disponibilidad a la reflexión. El beneficio más grande es el de darnos cuenta de que disponemos de tiempo para valorar serenamente, con conocimiento de causa, cada síntoma, signo o diagnóstico, y de que podemos elegir qué hacer con el mayor respeto y seguridad. Se trata de una forma de aplicar la medicina totalmente nueva y lógica desde el punto de vista científico, y a la vez infinitamente humana. Es el fin del miedo que resulta de la pérdida de confianza en nosotros mismos y en nuestro cuerpo. Por primera vez disponemos de un sistema en medicina preciso e inequívoco para valorar rápidamente y con certeza cualquier afección. Por fin, una medicina verdaderamente científica, con conocimiento de las causas. Nos encontramos en un momento de transición muy delicado. Oficialmente estos conocimientos no han sido reconocidos y por lo tanto, cuando tenemos una sintomatología importante que requiere un sostén clínico y hospitalario, debemos saber que por regla general no seremos atendidos dentro de las estructuras sanitarias bajo este enfoque, aunque cada vez hay más profesionales que conocen las leyes y las utilizan hasta donde pueden. Pero no es este el principal problema. Conocer las leyes implica asumir la responsabilidad de mi salud, porque sé que cada síntoma no es una maldición, sino la expresión exacta de mi sentir. No tendré a nadie para echarle la culpa de mi enfermedad o para dejar en sus manos mi cuerpo, dándole la responsabilidad de curármelo. Desde el momento en que conozco las leyes, tengo la responsabilidad de elegir qué hacer cuando me siento mal o recibo un diagnóstico y de escoger a quien quiero que me atienda. Pero no queremos estas responsabilidades. Es más fácil delegar en otros nuestra curación. Desde la Escuela de Formación Profesional en 5 leyes biológicas se defiende el derecho de los usuarios a ser tratados teniendo en cuenta este conocimiento.
Tenemos el derecho constitucional de libertad de elección terapéutica. No debemos olvidarlo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a convertirme en parte activa de mi propia salud? Los profesionales del campo de la salud son los primeros asustados por la literatura no científica basada en hipótesis y estadísticas. Se ven obligados a asustar a la persona y convencerla de seguir lo antes posible el protocolo, sin saber siquiera qué está sucediendo en el organismo y por qué. Lo primero y fundamental es poder comunicarme positivamente con el médico. Para eso necesito respeto y no temor. Respeto por mí, reconociendo que tengo miedo y que necesito conseguir del médico respuestas concretas, porque se trata de mi piel y tengo el derecho de pedirle explicaciones detalladas de los hechos, de lo que me pasa a mí, y no una mezcla de opiniones y creencias. Respeto además por el médico. Es una persona que ha estudiado durante muchos años para llegar a ser el profesional que es. Con profundo respeto le pido explicaciones claras y dependerá de mí elegir el profesional que mejor responda a mis necesidades. El temor que a menudo le tenemos a la bata blanca viene de nuestra primera infancia, cuando nuestros padres, que eran para nosotros nuestros dioses, nos llevaban al gran Padre Blanco para sanarnos. Respira. Marco, porta il ghiaccio! Butta fuori l'aria, tesoro. Adesso sta arrivando papà, salta il ghiaccio, la fine subito. Tranquilla, Claudia. Ecco, guarda che c'è il ghiaccio. Guarda, adesso respira, tranquilla, va meglio. Sì, in effetti è normale che durante il sonno si scarichi qualche piccola tensione accumulata durante la giornata. Quindi vi basterà mettere la borsa del ghiaccio proprio qui, sulla tempia sinistra, che è l'area che dirige la laringe. E la crisi si scioglie e tutto passa. Beh, è così semplice? Sì, perché grazie alla conoscenza delle 5 leggi biologiche possiamo comprendere l'esatta origine del sintomo e affrontarlo con cognizione di causa. Ma se è così, quello che abbiamo studiato è da rivedere. Anche a me all'inizio è caduta una montagna addosso, ma con queste conoscenze ho riscoperto il piacere di fare il medico. Así podría ser nuestra medicina. Aparentemente las cosas no tendrían que cambiar tanto. La medicina de urgencias prácticamente sería la misma. Por supuesto, se tendría muy en cuenta tranquilizar a la persona, hacerla sentir segura, no aislarla, para reducir el programa del refugiado. Y para lo que no es urgente, tendríamos una medicina basada en los síntomas y en el diálogo con la persona, más que en las pruebas. Los síntomas y el diálogo, en la mayoría de los casos, nos sirven para saber qué está pasando
en qué tejido y en qué fase del programa especial se está. Solo en caso de dudas, por ejemplo, en los niños pequeños o en los animales con los que no podemos hablar, sería útil hacer algún TAC cerebral. Las técnicas diagnósticas invasivas no serían necesarias. La terapia sintomática nos ayudaría a aliviar los síntomas más molestos y no habría ninguna absolutamente justa o equivocada, solo la que nos sirve en ese momento. Cuando nos encontramos un poquito mejor, podemos ver de dónde vienen los problemas. Y la pregunta clave a considerar será: ¿qué estoy dispuesto hoy a cambiar en base a estos conocimientos que me han permitido ver lo que ha sucedido? A veces puedo cambiar cosas, a veces no, pero siempre puedo cambiar mi posición, como en un tablero de ajedrez. Aquí estoy seguro, aquí defiendo, aquí ataco, aquí soy fuerte. Este cambio me hará percibir de manera diferente. Si me muevo, puedo encontrar otra estrategia. Se trata de estar dispuestos a modificar algunos hábitos que nos llevan a pegarnos con la cabeza una y otra vez contra el mismo muro. No es que cambiemos, sino que vayamos hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio centro. Gracias a los síntomas que me dicen qué pasa dentro de mí emotivamente, puedo buscar una nueva posición. Esta es la elegancia de la terapia. No es cambiar, es levantarme y moverme. La verdadera terapia causal sería, pues, crecer. Y el médico más sabio sería aquel que nos ayudara a vivir más en armonía con nuestra verdadera naturaleza.